Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a empezar a hablar del sermón de la llanura y empezamos por la primera parte de las bienaventuranzas y ayes. Después de elegir a sus 12 discípulos, Yahshua les expuso sus enseñanzas fundamentales a ellos y al resto de sus discípulos, donde predicó Yahshua su sermón. Descendió con ellos, se detuvo en un llano junto con un numeroso grupo de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judá, de Jerusalén, de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para sanarse de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, toda la gente procuraba tocarlo, porque salía poder de él y sanaba a todos. Este fue el escenario entonces del Sermón del Monte. Lucas dice que esto tuvo lugar en un lugar llano. La palabra es pedinos, después de descender de la montaña. Matilla parece contradecir esto diciendo, cuando vio las multitudes subió al monte. Y la palabra es oros. ¿Sí? De donde viene nuestra palabra orografía, todo lo referente a las montañas. Después de sentarse, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca comenzó a enseñarles diciendo. Matías dice que Yahshua subió al monte, mientras que Lucas habla de un lugar llano. Sinceramente, viendo el resto de las diferencias entre ambos mensajes, el de Lucas es mucho más resumido, tiene un formato de positivo versus negativo. Lo más probable es que se trate de diferentes charlas. Es muy poco probable que Yahshua hubiera hablado de estas cosas una única vez en todo su ministerio de 3 años. Es bastante probable. Con seguridad la repitió muchas veces en diferentes lugares, porque no había repetidoras en aquella época. Y de acuerdo a los poblados que iba predicando, volvía a predicar las mismas cosas. De manera que vamos a analizar a Lucas y su sermón de la llanura. Después vamos a estudiar Matías y su sermón del monte, porque ambos tienen enfoques diferentes. El relato de Mordejai parece implicar que Yahshua estaba o había estado en una casa en Kefarnahum. En el capítulo 9 de Mordejai se nos da una versión abreviada de las mismas enseñanzas que dio en el Sermón del Monte. Sin embargo, esto pudo haber sido también en una ocasión diferente y en un sermón diferente. Esperaríamos que Yahshua repitiera muchas de sus enseñanzas donde quiera que fuera, ya que las multitudes siempre incluían personas diferentes o nuevas. Lo principal es que es muy poco probable que Yahshua diera este sermón en el Monte de los Olivos, como se supone a menudo. Él acababa de elegir a 12 hombres de la multitud de sus discípulos. 4 de ellos eran pescadores que vivían en Betsaida, en la costa norte del mar de Galilea. Cuando Yahshua los llamó, Betsaida es un nombre arameo que significa casa de los peces, un lugar apropiado para comenzar a enseñarles a convertirse en pescadores de hombres, ¿verdad? Esto estaba lejos del Monte de los Olivos, que estaba ubicado en el lado oeste de Jerusalén, en la parte más central. Si Mordejai es relevante para determinar la ubicación de este sermón, entonces puede haber sido predicado en una colina o montaña cerca de Kefarnahum, también donde había pasado la mayor parte de su tiempo ministrando. Esta área era donde vivían la mayoría de sus discípulos y el hecho de que hablara una gran multitud tan temprano en su ministerio indicaría que esta enseñanza se dio cerca de Kefarnahum en lugar de cerca de Jerusalén. La estructura de las bienaventuranzas. En cuanto a la estructura, Lucas las registra de manera diferente al relato de Matías. Si bien Matías no usa una estructura en particular, Lucas coloca las bienaventuranzas en un paralelismo con 4 bienaventurados seguidos de 4 ayes opuestos. Separando lo positivo de lo negativo, encontramos a Lucas 6:23 en el centro del paralelismo, mostrando que ese es el enfoque principal del mensaje. Las podemos resumir de la siguiente manera, y yo lo voy a ir leyendo. La bienaventuranza con el ay que se le corresponde para que se vea cómo es el paralelo. Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Elohim. Ay de los ricos, porque ya tienen su consuelo. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Ay de ustedes que ahora están bien alimentados, porque tendrán hambre. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Ay de los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán.
Bienaventurados serán cuando los hombres los odien y los aborrezcan, y cuando los aparten de sí y los insulten y desprecien su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Y la parte central es, alégrense en ese día y salten de gozo, porque aquí su galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres con los profetas. Y acá está hablando, ¿no es cierto?, con los bienaventurados. Esto corresponde enseguida terminado las bienaventuranzas, está hablando con los discípulos. Al finalizar la parte de los ayes, él se va a referir a los fariseos, digamos, ¿no es cierto? Y les dice, justamente, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Podemos ver el contraste entonces de la siguiente manera. El pobre contra el rico, el hambriento contra el bien alimentado, los que lloran contra los que se ríen y el maltratado versus el bien tratado. El significado de bienaventurado. Lo primero que tenemos que establecer es este significado. Proviene de la palabra griega Makarios. En la Septuaginta, Makarios es la primera palabra del Mismor 1:1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni anda en la senda de los pecadores. La palabra hebrea Asher se tradujo como Makarios, por lo que la palabra griega debe entenderse como el equivalente griego más cercano a Asher. No representa a un hombre hablando bendiciones sobre una multitud de discípulos, ni David pronunció una bendición sobre los justos. David estaba reconociendo su condición bendita, al igual que Yeshua. No está diciendo, yo los bendigo, está diciendo, ustedes son bendecidos. Es diferente el concepto. Cuando Yeshua bendijo la comida en Mateo 14, usó el término eulogio como en un elogio, precisamente de ahí deriva nuestra palabra. Pero en el Sermón del Monte, Yeshua no estaba bendiciendo a la gente, sino que les estaba diciendo lo bendecidos que eran los que practicaban estas cosas, es decir, que caminarían en un estado de bendición. Más literalmente, Asher es una condición para seguir adelante, prosperar y ser feliz. No es una bendición futura, sino un gozo y una satisfacción espirituales presentes que vienen solo de estar en paz con Elohim, en unión con Él a través de una relación de nuevo pacto. Probablemente sea el fundamento del concepto de Shaul de estar en Mashiach. El mismo no describe a un hombre bendecido. Él es aquel cuyo deleite está en la ley del Adón. En Lucas 6:20, un hombre bendecido es aquel que es pobre porque es parte del reino de Elohim y puede disfrutar de sus bendiciones. Algunos lo han traducido como feliz, pero esto no hace justicia a la palabra. Es mucho más que un estado de felicidad, aunque obviamente ser bendecido es ser verdaderamente feliz, incluso en medio de las dificultades o del dolor, pero implica una cosa mucho más grande. Las bienaventuranzas. El sermón de la montaña de Yeshua comienza con las bienaventuranzas de acuerdo con el bosquejo que ya vimos. En primer lugar tenemos, bienaventurados los pobres. Dirigiendo él la mirada a sus discípulos les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Elohim. Los bienaventurados eran sus discípulos, ¿sí? Quienes fueron bendecidos por su fe en que él había sido verdaderamente enviado por Elohim y hablaba por revelación de Elohim. Si bien la mayoría de la gente en Judea habría afirmado tener fe en Elohim verdadero, no todos fueron tan bendecidos porque la fe viene de oír, dice Romanín, y no todos tenían oídos para oír. Los que estaban delante de él fueron llamados discípulos porque lo siguieron y pusieron en práctica sus enseñanzas. Pero ya sabemos la ínfima cantidad de seguidores que Mashiach tuvo, ¿no es cierto?, cuando estuvo sobre la tierra. Cuando bajó el Elohim del universo a la tierra. ¿Pueden ver cuál es la diferencia entre los que se sientan a sus pies y lo siguen a donde quiera que él va, como dice la Escritura, y los que escuchan desde lejos? Hay una gran diferencia, por mucho que la gente reclame y diga que no la hay. Entonces, ¿por qué son tan bendecidos los pobres? ¿Debe uno estar en la pobreza para disfrutar de tales bendiciones? No, eso pierde el punto. No se trata de ser pobre, sino de no amar las riquezas de este mundo. Hubo muchos ricos que en verdad siguieron a Yeshua y dieron sus bienes.
Estuvieron las mujeres que daban sus dinero a los discípulos, Marta, Miriam, Lázaro, Nicodemo, Joseph de Arimatea, muchos otros. Los pobres son los que no depositan su propio valor en la cantidad de cosas o bienes que tienen, ¿sí? Que no consideran que la prosperidad sea una señal de aprobación de Elohim. Miren a Job, sino que aunque era justo, aún necesitaba ajustes, ¿sí? Y los tuvo para perfeccionarlo aún más, que saben que son administradores de todo lo que Elohim les da, ¿sí? Para disponerlo para el reino. Estas personas evidentemente también son humildes, como muchos declaran acerca de lo que Yeshua quiso decir acá. Son personas que tienen la humildad suficiente para no considerar cualquier riqueza que pudieran tener como nada a que aferrarse. Son imitadores de su Adón. Con todo, y debido a que este evangelio fue dirigido por Lucas Teófilo, de la línea sacerdotal, él probablemente se empeñó en hacer resaltar esos contrastes. En el pensamiento hebreo, pobre era mucho más que una condición económica. Se refería a la clase baja que no tenía poder político y también significaba los humildes y los afligidos. Debe entenderse también por su contraste porque los ricos en aquellos días solían ser ejemplos de orgullo y opresión. Lucas levanta aquí la oposición entre los pobres y los ricos, más en un sentido material que espiritual, como lo hace Matías. Los humildes. Matías, al contrario, dice, bienaventurados los pobres de Ruach, mostrando que la pobreza no se trataba de dinero. Sin duda, Yeshua tenía en mente las palabras de Yeshaya, pero a este miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra, dice Yeshaya en el capítulo 66. Incluso la palabra temblar, como se usa aquí, no era literal, pero habla de alguien que toma la palabra de Elohim muy en serio, que la reverencia y por eso la guarda con celo. En los capítulos del 5 al 7 de Matías tenemos la constitución del reino de los cielos. Pero la enseñanza del capítulo 6 de Lucas no se refiere a una constitución, sino a los principios del carácter de los creyentes del Adón, o sea, los que nacieron de Elohim y poseen su vida y naturaleza. Nosotros, los creyentes que fuimos regenerados por Elohim, tenemos la vida y la naturaleza de Elohim. Ahora necesitamos ver cuáles principios deben gobernar nuestro carácter y nuestro comportamiento. ¿Cómo debemos comportarnos y actuar? Los principios dados en este capítulo responden a estas preguntas. Todos los aspectos de la enseñanza del Adón mencionados aquí son principios que deben gobernar nuestro comportamiento creyente. Si vemos esto, veremos la diferencia entre la constitución del reino de los cielos en Matías, del 5 al 7, y los principios del comportamiento en Lucas 6, y vamos a saber combinarlos. Entonces, en primer lugar, tenemos ser pobres, que también vimos que equivale a ser humildes y desapegados de las riquezas de este mundo al mismo tiempo. Personas que saben que los bienes que tienen provienen de la bendición de Elohim y no de sus esfuerzos. Y Yeshua dijo que estos humildes que buscan a Elohim ya poseen el reino de Elohim. ¿Qué quiso decir? A la mayoría de la gente en ese día se le había enseñado que el reino de Elohim era un reino judío gobernado por Elohim a través del Mashiach. Estando en cautiverio en Roma, anhelaban que se levantara un gran general lleno del poder de Elohim que usaría para derrocar a los ejércitos romanos, incluso invocando fuego del cielo para destruir a sus enemigos. Ese Mesías, creían, revertiría el cautiverio y pondría a todas las demás naciones en esclavitud de los judíos, incluso cuando los judíos habían sido esclavizados por otras naciones. Y Elohim les había dicho, acuérdense siempre que ustedes fueron esclavos. Pero bueno, su punto de vista era nacionalista y controlado por sus propios intereses. Pocos pensaron en términos de recibir poder divino para llevar la creación a la gloriosa libertad de los hijos de Elohim. Pocos entendieron la ley del jubileo o sus implicaciones proféticas. Sin embargo, Yeshua les dijo que incluso mientras estaban actualmente oprimidos y esclavizados por Roma, ya vivían en ese estado bendito y el reino de Elohim era de ellos. La implicación de esto fue decir que no necesitaban un Mesías para derrocar a los romanos antes de que pudieran vivir en ese estado bendito. El estado de bienaventuranza era independiente de la situación política, de su condición económica o social o de cualquier factor externo que controlara sus vidas. Aunque Elohim había traído juicio sobre Judá, quitando de ellos el mandato de dominio, esclavizándolos a imperios de bestias, el reino de Elohim en este nivel nunca había sido quitado.
Irmeyá, Daniel y Ezequiel, muchos otros habían disfrutado del reino de Elohim, incluso después de que Judá y Jerusalén fueron destruidas. Así también los discípulos de Yahshua pudieron disfrutar del reino como sus ciudadanos, incluso mientras vivían bajo el dominio romano. Eso debería aplicar a nosotros también, que continuamos todavía bajo el yugo de este sistema, y deberíamos estar viviendo en el reino en todo momento. El reino de Elohim fue el mensaje principal que predicó Yahshua. Cuando leemos el resto de los relatos de la Besorá, encontramos que Yahshua habló tanto del reino presente como del reino futuro. Las bienaventuranzas se centran en el reino actual, por el cual la gente ya podía vivir en ese estado bendito. De la misma manera, Yahshua dijo, pero si yo echo fuera demonios con el dedo de Elohim, entonces el reino de Elohim ha venido a ustedes. El rey estuvo presente entre los ciudadanos del reino. La gente también podía vivir según las leyes del reino, registradas en las escrituras. Lo único que faltaba para ser un completo reino era territorio. En otras palabras, el reino no es solo un lugar, lo será también, sino que siendo un reino espiritual es sinónimo de las bendiciones que el rey otorga a sus ciudadanos. Los hombres pueden disfrutar de sus bendiciones hoy sin tener que esperar el final de la historia cuando todas las cosas hayan sido puestas bajo sus pies. Con la aparición del rey se había inaugurado el reino. Sin embargo, Yahshua también habló del reino como algo que estaba por venir. En el Padre Nuestro leemos que venga tu reino. También dijo que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todas estas son explicaciones de cómo tenemos acceso a nivel espiritual al reino hoy mismo, mientras esperamos su instalación plena. También sabemos de Daniel 2:35 que la piedra que crece hasta llenar, acerca de esa piedra que crece hasta llenar toda la tierra, ¿verdad? Ese periodo de crecimiento lleva tiempo. Crece no solo al convertir a más personas en ciudadanos, sino que también gana territorio hasta que su gloria cubra toda la tierra. Su reino incluye todo lo que creó, lo que creó en Bereshit 1:1. Tanto el cielo como la tierra son su reino porque Él es dueño de todo lo que creó. Elohim creó más que solo personas. Por lo tanto, al final el reino de Elohim incluirá a la tierra como territorio. Y cuando los tiempos de los gentiles lleguen a su fin, donde las naciones bestias habrán gobernado por el mandato de dominio desde el surgimiento de Babel, ¿sí?, sucederán grandes cosas. Yahshua HaMashiach será el rey de reyes, y Adones tomando el trono que ha sido legítimamente suyo desde el principio de los tiempos. Un Ruach contrito. En Lucas 6:20, la primera bienaventuranza elogia a los que son pobres. Matías dice pobres de Ruach, mostrando la intención de Yahshua de conectar esto con Yeshaya 66, humilde o pobre, contrito de Ruach. Estar contrito significa estar herido, ¿no es cierto? O dolorido. Los que son contritos, entonces, son aquellos cuya conciencia funciona correctamente cuando el Ruach HaKodesh los convence de pecado. Están horrorizados de haber dicho o hecho algo contrario al carácter de Elohim. Estas personas humildes son bendecidas con una conciencia sana, a diferencia de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada, por así decirlo, con un hierro de marcar. Por supuesto, también debemos reconocer que algunas personas tienen una conciencia hiperactiva, viven en constante culpa sin conocer nunca la verdadera libertad del perdón de los pecados. Una conciencia que funciona mal como esta no acepta la sangre de Mashiach como suficiente para dejar atrás los pecados pasados. Sienten una necesidad continua de castigarse a sí mismos. Estas personas necesitan una revelación del poder de la sangre para perdonar el pecado, para que puedan encontrar descanso en él. Los problemas gemelos de conciencia los menciona Yahanan. Si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos que en nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El fruto de una conciencia sana es la confianza ante Elohim. Como se ve, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Elohim, y todo lo que le pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que agrada a sus ojos.
La confianza es la principal característica de la fe. Sin embargo, se ha dicho que a veces la conciencia tranquila es el resultado de una mala memoria. Esto no es del todo exacto, pero si una conciencia tranquila es el resultado de una conciencia cauterizada, el resultado es un bendecido de que de ese sentimiento no se basa en la realidad. Por lo tanto, Yeshua pronuncia, ay de los ricos, en la contraparte de esta bienaventuranza, pero pobre ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. No es su riqueza, no la riqueza en sí misma lo que es malo, sino su orgullo lo que hace que opriman a los demás. Con el tiempo esas personas pueden obtener una conciencia cauterizada pensando que es su derecho divino oprimir a los demás. También muchos de ellos han recibido bienes en abundancia, pero no ven que Elohim los prueba para que ellos ayuden a otros. Esa gente está amarrada a las riquezas de este mundo y creen que todo proviene de ellos mismos. Difícilmente estos pasen por el ojo de la aguja para entrar en el reino. No se trata de las riquezas, sino de compartirlas o no. Normalmente, una persona rica tiene mucho más de lo que necesita, por lo que únicamente consume una pequeña parte. Podría ayudar a muchos, pero no lo hace. Ese es el problema de los ricos, el egoísmo. 2. Bienaventurados los hambrientos. Esta es la segunda. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. En Matías 5:6, esta figura aparece como la cuarta bienaventuranza. Puede ser que la lista de Matías fuera el orden real en el que Yeshua dio las bienaventuranzas, pero que Lucas las reorganizó para darle precisamente esta estructura relacionada con los 4 áreas. Matías no mencionó estos males, por lo que no tenía ninguna razón para estructurar las bienaventuranzas como lo hizo Lucas. En esta bienaventuranza, Yeshua usó las necesidades físicas como metáfora de las realidades espirituales. La mayoría de los pobres comprendieron el hambre y la sed, habiéndolo experimentado por sí mismos. Sus vívidos recuerdos les permitieron comprender verdaderamente tanto la necesidad como el deseo de alimento y bebida espirituales, la carne de la palabra y el agua de la palabra. La hambruna de escuchar la palabra. Amós, el profeta, da una imagen vívida de esto cuando profetiza acerca del hambre de oír la palabra. Y aquí vienen días, declara el Adón Elohim, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino más bien de oír las palabras del Adón. Y la gente se tambaleará de mar a mar y del norte al oriente. Irán de un lado a otro en busca de las palabras del Adón, pero no la encontrarán. Una hambruna de 3 años ocurrió en la época del rey David, después de que su predecesor Saúl rompiera el tratado de Israel con los gabaonitas. Las naciones del mundo, todas, también han sido culpables de cientos de tratados quebrantados. Por esa razón, el mundo ha experimentado una hambruna de escuchar la palabra. En medio de millones de Biblias, la gente sufre de una grave incomprensión que los ha hecho alejarse de las leyes del reino y apoyar falsificaciones que pretenden ser el reino de Elohim. Por esta razón, la descripción del profeta de esta hambruna se ve en todas partes, ya que las personas a menudo viajan kilómetros a cualquier lugar donde alguien dice que hay un mover del Ruach. Vemos cuántos buscan una palabra de Elohim cada vez que un profeta conocido llega a su área. Verdaderamente hay hambre de la palabra, la búsqueda de la justicia. Los bienaventurados, sin embargo, tienen hambre y sed, pero no solo de dirección o incluso de curación, sino de justicia. En nuestra estructura occidental pensamos en la rectitud en términos de moralidad o ética, pero en la cultura hebrea la justicia es inseparable de la ley, por lo tanto está ligada en gran medida al concepto de justicia de Elohim. Tengamos en cuenta que los griegos pensaban filosóficamente mientras que los hebreos pensaban judicialmente. Incluso sus conceptos de la historia diferían porque los griegos veían la historia como una serie de eventos, mientras que los hebreos veían la historia como los hechos de Elohim. Lucas combinó los dos a la perfección en su segundo libro, Maaseh, Los Hechos. Es una historia de los hechos de Elohim al llevar la Besorá desde los confines de Yahudá al mundo en general. Para un griego, la idea de la justicia se expresaba en su arte dinámico, donde representaban la belleza en formas ideales. Buscaban al hombre perfecto, tanto moral como físicamente. La idea hebrea de la justicia estaba ligada a una relación de pacto con Elohim, mediante la cual el gran juez podía justificarlos en la corte divina.
el justo solo lo era a los ojos de Elohim. Digamos que los griegos buscaban la aprobación de los hombres y los judíos la de Elohim. Con todo, debido a la mezcla y la influencia recibida por las conquistas griegas y romanas, los judíos terminaron absorbiendo demasiada influencia griega. Acabaron buscando justificación delante de los hombres, como sabemos. Aún así, insistían en mantener una apariencia de derecho divino, como el que reivindicaban los reyes, y en cuanto a insistir en que ellos tenían el respaldo absoluto de Elohim. Querían que Elohim se pusiera de su lado en cualquier caso judicial en su contra, extendiéndoles aprobación. Nunca consiguieron aceptar que Elohim realmente los abandonaría si no obedecían. Aún hoy no superan eso. Creo que en parte es gracia de Elohim que los mantiene aferrados a las faldas de sus vestiduras, a fin de que no se alejen del todo, porque ciertamente serán restaurados cuando acabe su tiempo de angustia. El problema fue que el antiguo pacto no les dio gracia, porque se basó en su perfecta obediencia al mantener su voto a Elohim. Debido a que todos pecaron, como dice Romaní, en este pacto no pudo mantener su relación con el juez de todos. Solo el nuevo pacto podría tener éxito, porque estaba basado en la promesa de Elohim, por el cual él se obligó a hacer lo que ningún hombre podía hacer. La justicia bíblica, Sedaká, se basa en la relación del nuevo pacto que Yeshua HaMashiach ha mediado. Esa relación basada en la promesa de Elohim nos da el derecho de reclamar todos los privilegios que surgen de ella. Y así cuando Sedaká se usa para describir la justicia de Elohim, debe entenderse como los actos justos de Elohim en la tierra. Por eso el profeta Mijaía, para que conozcas las acciones justas del Adón, y es Sedakot, porque es plural. Lo mismo se ve en Gilgalut, en el capítulo 15. Oh Yahweh, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Bajo el antiguo pacto, los hombres prometieron hacer actos justos y fallaron, pero bajo el nuevo pacto, Elohim se comprometió a cumplirlos y tuvo éxito. Por lo tanto, la justicia del hombre, mediante la cual obtiene aprobación, gracia o justificación en la corte divina, solo es posible a través de la relación del nuevo pacto que disfrutamos. Esa aprobación no es para salvación. Estamos ahí precisamente porque ya fuimos salvos. Pero si el Adón le dice a sus siervos que están aprobados, cuando le dice bien hecho, siervo fiel, entra en mi gozo, eso no habla de salvación, ellos ya son sus siervos. La salvación equivale a comprarnos como siervos, pero la santificación nos lleva a producir actos de justicia, es decir, el fruto del Ruach, por los cuales recibimos premio. Siempre el Adón da el doble, en minas o en talentos, al aprobado. Por esta razón, después de que Yeshaya profetizó de la muerte del Mashiach, en el capítulo 53, procede a decirnos: ninguna arma que se forje contra ti prosperará, y toda lengua que te acuse en juicio la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Adón, y su vindicación, es decir, la palabra que está aquí en verdad es Sedaká, justicia. Viene de mí, declara el Adón. O sea que su justicia viene de mí. En otras palabras, la corte divina falla a su favor. Se les da gracia mientras que sus acusadores pierden el caso. Todas sus acusaciones quedan fuera de los tribunales. Los que están en pacto con Elohim son vindicados y justificados por su fe en la sangre del Cordero. El remanente de la gracia encuentra lo que busca. La segunda bienaventuranza se corresponde con la de Matías, en la que él agrega que estos tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo encontrarán satisfacción? ¿Cómo encontrarán sus vientres espirituales la comida y la bebida que desean? Lo que buscan no se puede encontrar en el antiguo pacto, sino solo en el nuevo. Por eso Shaul nos dice: ¿entonces qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. Israel, como nación, buscó la justicia a través del antiguo pacto y fracasó, pero los elegidos, la elección de gracia, la obtuvieron. ¿Cómo? Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, no se basa en las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Fue por el nuevo pacto que se basó en la promesa de Elohim.
sus actos justos extendieron la gracia a aquellos que tienen una relación de nuevo pacto con Él. Entonces, estas personas, habiendo recibido la justificación de la corte divina, pueden vivir su vida con la conciencia tranquila. Ya no están empantanados en la corte divina tratando de lidiar con el acusador de los hermanos. Son libres de convertirse en la expresión de los actos justos de Elohim a través de ellos, porque cualquier causa o acusación se resuelve con el abogado. Esta es la vida de los elegidos o el remanente. Estos son los vencedores. Son los que, habiendo sido perdonados, son capaces de perdonar a los demás. Son los que, habiendo conocido la esclavitud que trajo el pecado, son capaces de liberar la creación hablando las palabras y los decretos de Elohim, haciendo lo que ven hacer a su Padre. Se vuelven parte de la solución en lugar de perpetuar el problema. Aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de tal justicia quedarán satisfechos y donde quiera que pongan sus pies, el reino de Elohim está allí. Y Isaías profetiza de las condiciones de la tierra cuando los vencedores se levantan para hacer las obras de su Padre, hasta que el Ruach sea derramado sobre nosotros desde lo alto y el desierto se convierta en un campo fértil y el campo fértil sea considerado como un bosque. Entonces el juicio, Mishpat, morará en el desierto y la justicia, Sedaká, habitará en el campo fértil, y la obra de justicia, Sedaká, será paz, y el servicio de la justicia, Sedaká, tranquilidad y confianza para siempre. Vemos entonces que aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia bíblica serán satisfechos. En ningún momento de su vida en algún momento de su vida ya no sufrirán el hambre de oír la palabra. A medida que este alimento y bebida espirituales los fortalezcan, podrán ser el canal de bendición para el mundo, a medida que los actos justos de Elohim surjan de ellos. El resultado en el mundo será la paz, no la guerra, y la recompensa de los bienaventurados se verá en sus acciones. Habiendo entrado en el reposo de Elohim, su trabajo es un trabajo de reposo y el resultado es justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Bien, habiendo terminado ahora, agradezco a todos la presencia, que el Adón continúe bendiciéndonos grandemente. Shalom a todos, hermanos.